Buenos días, tardes o noches, nuevos estudiantes del grado de Biotecnología. En este vídeo trataremos cómo realizar tablas y ajustes de mínimos cuadrados, o como lo denominaré más adelante, AMC en Excel. En verdad, para realizar los AMC necesitaremos realizar una pequeña tabla, o como veis aquí, de dimensiones bastante importantes. Por eso lo voy a intentar explicar lo más breve posible. Bien, aquí, por ejemplo, como podéis ver en esta tabla que tengo, serían valores brutos obtenidos de la segunda práctica del grado en la asignatura de química y serían datos acerca de la conductividad de la batería, la conductividad del reactivo. Por lo tanto, la conductividad va a ir variando con el tiempo y vamos a obtener una serie de curvas que luego tendréis que representar más o menos de esa forma. No voy a analizar los resultados porque no es necesario para lo que os quiero explicar, pero sí que os voy a explicar cómo hacer la tabla. Bien, para hacer la tabla lo único que tenéis que hacer es seleccionar la tabla o el área que queréis determinar como tabla, vais a pinchar ahí en todos los bordes y entonces se pondrá como todos los bordes. Bien, también le podréis poner la opción de dar formato de tabla o algo así que me parece que sale en Excel. Pero yo no he tenido la posibilidad de mostrarlo en Excel y os lo muestro en este programa similar. Vale, aparte de esto, también vais a necesitar, como ya os he dicho antes, el ajuste de mínimos cuadrados. El ajuste de mínimos cuadrados no es más que, dados unos puntos, hacer pasar por ellos una recta, como vemos aquí perfectamente, que sea la que marque la tendencia de los puntos. Si las medidas fuesen totalmente correctas, entrarían dentro de la recta y si no, pues pasaría aquí. Bien, como veis aquí, al seleccionar el gráfico os vienen, o si os aparece en la barra de menús, un menú desplegable donde podréis dar formato al gráfico. Por ejemplo, lo podréis poner de distintos colores, etcétera. Podréis cambiar los títulos verticales, horizontales. Bien, todo esto en este programa sería en Chart Tools o en Excel directamente se haría con insertar gráfico, os saldría algo así y le insertaríais este tipo de gráfico. Una vez habéis insertado ese tipo de gráfico, al seleccionarlo os va a mostrar más opciones y entonces ya os saldrá la opción de la línea de tendencia del ajuste de mínimos cuadrados. Bien, con el ajuste de mínimos cuadrados lo que vais a conseguir principalmente va a ser una ecuación. Esta ecuación va a venir dada por la forma y es igual a mx más n, siendo n el corte con el eje de ordenadas y m la pendiente de la recta de tendencia. Bien, g cuadrado o r cuadrado, como lo veréis también llamar, pues nos va a determinar el número de puntos que pasan por esa recta. Y de ahí determinaremos si nuestros datos son buenos, si nuestros datos son malos, dependiendo del coeficiente. Cuanto más se acerque a 1, más puntos habrá dentro de la recta, por lo tanto será mejor resultado. En este caso, como podemos ver, es 0,50, con lo cual el resultado no es muy allá. Pero en este otro, por ejemplo, hablamos de un 0,85 y bueno, para haber obtenido unos datos experimentales en el laboratorio no estaría mal, sería bastante válido. Bien, aparte de esto, es muy importante que sepáis manejar varios conceptos básicos en el Excel. Sobre todo, fórmulas,
y formas de arrastrar datos, etcétera. Bien, en este caso, como veis, esta tabla está completamente hecha por datos que hemos tenido que meter uno a uno, ¿vale? Pero una vez que hemos hecho esta tabla madre con todos los datos, aquí tendríamos las concentraciones de sustrato y aquí el tiempo, pues ya no hemos vuelto a hacer otra tabla. Hemos copiado esta tabla y a partir de ella, pues por distintas fórmulas, pues hemos ido obteniendo los valores que nos interesaban. Aquí, por ejemplo, estábamos viendo la diferencia de la concentración de sustrato, por lo tanto, lo que hacíamos era restarle a esta celda, a la concentración de sustrato a los 10 segundos, le restamos la que había a los 0 y entonces lo partimos por 10 porque es el intervalo de tiempo, cosa que es bastante sencilla hacerla nosotros mismos, pues también se puede hacer en Excel. Es muy importante cuando introduzcáis una fórmula, lo primero tendréis que poner un paréntesis porque si no Excel no lo considera como una fórmula y luego será muy importante determinar con paréntesis y otros elementos cómo vais a ir desarrollando la fórmula. En este caso era imprescindible poner los paréntesis, en otros no. ¿Ves? Aquí al pinchar en otra celda se iría. Bueno, bien, vamos a dejarlo como está, que esta práctica no nos salió mal como estaba. Vale. Y así hemos ido haciendo toda la práctica. Como veis es bastante sencillo. Copiar y pegar sería igual que en otros programas. Aquí tendríamos otro tipo de gráficos. Estos gráficos simplemente es una línea que une todos los puntos, por lo tanto sería un gráfico bastante sencillo, ¿vale? En un principio sería insertar gráfico y poco más. Bien, aquí veis unas pequeñas barras. Esas pequeñas barras marcarían el error de la medida. Bien, se podrían ajustar aquí generalmente en Excel, ¿vale? Pero en un principio no os van a ser necesarias para la segunda práctica ni en todo el primer curso. Vale. Poco más, simplemente aquí como veis también tendríamos una línea de tendencia donde el g cuadrado es 1 porque solo lo hemos cogido entre dos puntos, entonces coge los dos puntos y serían las velocidades iniciales. Poco más, chicos, esto sería lo que necesitaríais saber para desarrollar bien vuestro primer año. Y bueno, os voy a explicar una última cosa que sería este gráfico de aquí. Bien, este gráfico de aquí sería simplemente a partir de esta tabla y entonces deberíamos unir los puntos con una línea que no sea como las anteriores que habéis visto que van de punto a punto, sino que tuviera una ligera tendencia. Bien, como veis aquí habría una pequeña discontinuidad o un pequeño defecto en la ejecución de la práctica, por lo tanto sería interesante añadir una línea de tendencia logarítmica que también se podría añadir en Excel aquí, pero en un principio tampoco os la van a pedir, por lo tanto es bastante sencillo. Poco más, chicos, disfrutad de vuestro primer año y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.